A mediados del siglo XIX, los Estados Unidos habían reclamado todo el continente, desde la costa atlántica hasta el Océano Pacífico. Pero cada paso hacia el oeste profundizaba un conflicto que dividía a la nación desde sus primeros días. Los estados del norte veían el oeste como un lugar donde los colonos se ganaban la vida trabajando en sus propias tierras. Por otra parte, los del sur querían extender sus economías basadas en las plantaciones y la esclavitud hacia el oeste. Cuando el territorio de Kansas se abrió a la colonización de 1854, el abolicionista John Brown inicia una cruzada para alejar la esclavitud de ahí. Sus acciones violentas conmocionan a la nación e interrumpen la colonización del oeste. Las personas viven de los mitos. Y los mitos que más perduran en la experiencia estadounidense son los del oeste. Las montañas eran más altas, los desiertos más crueles, la nieve más espesa. El oeste evoca un sentimiento de fascinación, de posibilidad, de oportunidad. La figura del hombre de la montaña. Criminales notorios. El vaquero. El descubrimiento del oro en California. Y una enorme cantidad de carretas atravesando las praderas. Todos tenían un motivo para querer estas tierras. Pero la mayor parte de esa tierra ya estaba ocupada. Nosotros ya éramos residentes desde hace más de 10.000 años. Se trataba de un enfrentamiento entre dos formas de ver la vida misma. Por un lado, una lucha por el futuro de su tierra. Y por el otro, una lucha por el destino de la nueva república. La historia del oeste es una historia sobre la creación. La creación de lo que consideramos el Estados Unidos moderno. El oeste es un lugar donde todo es posible. Es la esencia del sueño estadounidense. Y el centro de esta cuestión era ¿qué seremos como nación? Es hora de ajustar cuentas. El oeste era ese lienzo en blanco donde los sueños se hacían grandes. A finales de 1840, el movimiento de expansión hacia el oeste de los Estados Unidos se vuelve imparable. En un solo mandato, el presidente James K. Polk promueve la mayor expansión territorial de la historia de los Estados Unidos. Un tratado con Gran Bretaña le da lo que hoy es Oregon, y una victoria de la guerra contra México remodela a la nación, añadiendo la actual California, Utah, Arizona, Nuevo México y la mayor parte de Colorado. Pero este crecimiento sin precedentes trae inestabilidad y plantea preguntas sobre el futuro del país. En el siglo XIX, la esclavitud está literalmente vinculada a todo, incluso a la expansión hacia el oeste. Cuando se adquieren nuevos territorios, la gran pregunta es, ¿se convertirán en estados libres o esclavistas? Mucho antes de la Guerra de Independencia, la esclavitud ya era una parte innegable de la identidad estadounidense. Y la economía del sur estaba profundamente arraigada en la esclavitud y el algodón. A nosotros en el siglo XXI nos resulta difícil entender la importancia del algodón. El algodón era el rey. El algodón representaba el 60% de las exportaciones. Era fundamental para la economía del país. La esclavitud era esencial para el cultivo del algodón, pero al mismo tiempo corroía la vida estadounidense. En 1840, el debate sobre la esclavitud amenaza con dividir a la nación. Esto da lugar a la fragmentación de los partidos políticos, divide a las familias, crea fanáticos. Es la batalla por el alma de Estados Unidos entre dos ideologías diferentes, dos visiones opuestas sobre lo que puede ser la nación. En 1850 había alrededor de 3 millones de personas esclavizadas en el sur. Los sudistas veían un futuro con esclavos trabajando en las plantaciones del oeste y en las minas de California. Pero en el norte, la esclavitud se consideraba un pecado nacional. La costumbre ya había sido prohibida en 15 estados del norte, y muchos querían impedir su expansión hacia los nuevos territorios.
surge una idea llamada Tierra Libre, que defendía que todo el oeste, todo el territorio no organizado de los Estados Unidos, debía ser tierra libre, libre de esclavitud. Los defensores de la Tierra Libre se oponían a la esclavitud no por simpatía a los negros, sino porque se oponían al dominio de la esclavitud en las regiones donde vivían. Pero había otro grupo antiesclavista en el norte. Se oponían a la esclavitud por razones morales y querían abolirla por completo. Los abolicionistas. Antes de la Guerra Civil, el abolicionismo aún era un partido marginal. Ellos libraban una batalla desigual, una verdadera lucha de David contra Goliat. Y en la primera línea de esta lucha se encontraba un hombre llamado John Brown. John Brown creía que todos los hombres, mujeres y niños negros debían ser libres con los mismos derechos, estatus y derecho al voto que cualquier otra persona en Estados Unidos. Y no seríamos libres mientras existiera la esclavitud. Parecía tener un carisma que hacía que ciertas personas lo siguieran. Y si él decía, ¿por qué no te unes a la lucha contra la esclavitud? Realmente te preguntabas, vaya, es cierto, debería. John Brown les hacía creer que era algo realmente necesario. Para entender la visión de John Brown sobre la esclavitud y la raza, hay que conocer su educación religiosa. Creció bajo un calvinismo riguroso que, a pesar de su severidad, enfatizaba un principio fundamental del cristianismo: tratar a todas las personas como iguales sin importar su raza, condición social o estatus. John Brown se casa y tiene varios hijos, pero su primera esposa muere. Se vuelve a casar y, con su segunda esposa, tiene otros 13 hijos, de los cuales 7 mueren al nacer o en la infancia. Brown estaba muy familiarizado con la enfermedad y la pérdida. Creo que su experiencia personal con el sufrimiento lo hacía profundamente sensible al dolor de todos los esclavos, especialmente de los niños. A medida que el país avanzaba hacia el oeste, la cuestión de la esclavitud encendía los ánimos en ambos bandos. Hasta entonces, el gobierno federal mantenía el equilibrio entre los estados libres y los esclavistas. Pero cada vez que un nuevo territorio quería convertirse en estado, generaba un debate nacional, lo que llevó a una serie de compromisos. Uno de los primeros compromisos fue el de Missouri en 1820. Se estableció que Maine entraría como estado libre, Missouri como esclavista, y se trazó una línea en el paralelo 3630 en la frontera sur de Missouri. Todo lo que estaba por debajo de esa línea sería esclavista y por encima libre. Este equilibrio duró 30 años, hasta que la rica California buscó entrar en la Unión. La admisión de California en la Unión significaba un estado libre, lo que cambiaba el balance en el Congreso, y eso era algo que los del sur no iban a aceptar. El Congreso aprueba el compromiso de 1850. Y surge Henry Clay, el hombre de las crisis, como decía Lincoln, y consigue elaborar una serie de leyes que satisfacen a ambas partes. California entra como estado libre, pero Utah y Nuevo México entran como esclavistas. El acuerdo añade a California como estado libre, pero los estados esclavistas exigen aún más. El acuerdo incluye la ley de esclavos fugitivos, que tanto gusta a los sudistas. Si un esclavo huía, tenía que ser devuelto. Esta ley es lo que más incita a personas como John Brown. La otra es el caso de Dred Scott, en la que la Corte Suprema toma una decisión devastadora al afirmar que los negros no son ciudadanos. Esto profundiza la convicción de Brown de que la violencia es la única respuesta. Aún así, los compromisos políticos lograron mantener la paz entre el norte y el sur. Pero en 1854, la cuestión de la esclavitud vuelve al centro del debate nacional. En 1854, el senador Stephen A. Douglas de Illinois, una de las figuras más influyentes, tiene una visión de un tren transcontinental. La región a lo largo de la ruta propuesta es territorio no organizado, ocupado por decenas de tribus indígenas. Si Douglas quiere construir su ferrocarril, necesitará encontrar una forma de organizar esas tierras.